¿Te ha sucedido que luchas y planificas y no alcanzas las bendiciones que te planteas para tu vida? ¿Te ha pasado que a veces estás a punto ya de renunciar a tus sueños, a las cosas que tú anhelas, a todas esas bendiciones que tú has leído en la palabra? Quédate hasta el final porque daremos respuestas a muchas de estas situaciones y también daremos soluciones. Tu servidor, el Roe Osmar, en un espacio más de Ministerios Monte de Sion. Y para empezar el tema de hoy, vamos a ver Hebreos 4:12 y dice de la siguiente manera: porque la palabra de Elohim es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo que nos quiere decir esto es que la palabra de Yahweh en realidad tiene espíritu, o sea, él tiene poder dentro de ella. Dice en la primera frase, dice que la palabra de Elohim o de Yahweh es viva. La palabra de él es viva. Dice que penetra y que parte el alma y el espíritu, así donde nadie llega. Porque usted de repente con una espada física, usted puede llegar y trozar algo, puede llegar y picar algo, separar algo, por lo menos cuando estamos preparando nuestros alimentos. Pero la palabra no solamente se mueve en lo físico, sino también se mueve en lo emocional. Él abarca lo que es la parte emocional y lo que es la parte espiritual. Por eso es que él dice que él separa y llega y parte el alma de lo que es el espíritu también. Discernir quiere decir que él analiza a través de su palabra, él te estudia a través de su palabra. Su palabra, como es vida, te observa a ti. Por eso es que cuando nosotros estamos leyendo la palabra, cuando estamos leyendo la Biblia, sentimos y percibimos que nos están hablando a nosotros. Una de las razones por las cuales las personas a veces no quieren leer la palabra es porque la palabra los confronta. No nos gusta que nos confronten. No nos gusta que nos diga que lo que estamos haciendo está mal. Y por eso es más fácil sencillamente tapar nuestros oídos, tapar nuestros ojos para no ver lo que Yahweh está pensando o lo que está diciendo acerca de lo que nosotros hacemos. Yo no sé si a usted le ha pasado que a veces cuando tenemos muchas situaciones o tenemos muchos problemas, lo que queremos es dormir. ¿Para qué? Para no acordarnos de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. A mí me ha pasado que a veces era dormir y dormir porque mientras dormía yo escapaba de una realidad. Eso es lo que hace el ser humano. El ser humano trata de no leer la Biblia para seguir durmiendo espiritualmente, para no enterarse de qué es lo que está haciendo mal, porque la palabra confronta. En Éxodo, en el libro de Éxodo, capítulo 15, 26, se lee de la siguiente manera: y dijo, si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Elohim, e hicieres lo recto delante de sus ojos. ¿Mm? Hacer lo recto delante de sus ojos. No es delante de nuestros ojos, es delante de sus ojos. Nosotros muchas veces nos escudamos en lo que nos parece bien. Es que a mí me parece bien. Es que no creo que tenga nada de malo. Es que es bonito. Es que se ve inofensivo. Tú puedes sacar todas las excusas habidas por haber y puedes aplicar tu justicia. Pero la pregunta es, ¿qué piensa realmente el creador del universo acerca de ello? Porque no es ante tus ojos, es ante los ojos de él. ¿Podrías tú decir que tú estás viendo a través de los ojos de él o sencillamente estás viendo a través de tus ojos? Son perspectivas, ¿verdad? O sea, yo puedo ver todo delante de mí que es bonito, bello, precioso, pero sin embargo, detrás de eso puede haber muerte, muerte espiritual.
Entonces es importante, dice, que si oyeres atentamente la voz de Yahweh, o sea, oír atentamente, e hicieres lo recto delante de sus ojos, entonces hay promesas. Y dice, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Yahweh tu sanador. Y este versículo es bastante revelador, porque nos damos cuenta de que hay una consecuencia directa de cuando nosotros nos apartamos del Señor y sencillamente, entonces no podemos vivir la vida a nuestra manera, porque nosotros somos creación. Y usted puede hacer con su vida lo que usted quiera aquí, pero nosotros tenemos que dar cuenta de ello. O sea, al final vamos a tener que dar cuenta. Así usted esté de acuerdo, usted esté en desacuerdo, usted puede decir no que, porque yo he sabido de personas que dicen no, que Yahweh es un dictador. Sí, tiene razón, es un dictador, no es un gobierno, es un reino. En un reino hay un rey y en un reino se hace lo que el rey dice. No es una democracia. La democracia fue inventada por el hombre. La democracia levantan la mano y dicen y que eligen al presidente. Entonces le dan poder al pueblo para elegir. No, aquí no se le dio poder al pueblo para elegir su dirigente. Aunque sí, en cierta manera, porque cada quien elige a quién va a servir. A Yahweh o al maligno. Entonces dice que ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Yahweh, tu sanador. Dice Éxodo 15:26. Y les recuerdo que estamos hablando de entendiendo la ley, porque hay que entender la ley. ¿Mm? Ya estamos dándonos un poquito de luz, sabiendo que tenemos que guardar. ¿Por qué? Porque somos creación y las leyes fueron impuestas por el rey. Y tenemos que seguir las leyes del rey si realmente queremos estar dentro del reino. Nosotros no podemos estar dentro de un reino y hacer lo que nosotros querramos. Eso pasa aquí en Estados Unidos. Muchas veces vienen los inmigrantes. Nosotros también somos inmigrantes, pero viene el inmigrante y piensa que aquí se puede comportar como se comportaba allá. Y aquí las leyes son diferentes y también se aplican diferentes. Aquí la ley es más robusta. Aquí tú no puedes andar corriendo por ahí, aunque a veces lo hacen, pero tarde o que temprano los van a agarrar. Entonces nos tenemos que meter bajo la ley que está vigente en ese momento. Y si nosotros entramos dentro del reino, tenemos que obedecer la ley del reino. Y eso es lo que Yahweh nos está diciendo. Y vamos a leer bastante palabra hoy, pero este versículo vamos a leerlo rápido, este capítulo, parte del capítulo. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Elohim para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Yahweh tu Elohim te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Entonces, esto es una promesa importante. ¿Cuándo va a suceder eso? Eso va a suceder cuando Él lo decida. Pero es una promesa de que si tú guardas lo que Él dice, tarde o temprano, Él te va a exaltar sobre las demás naciones. Y vendrán sobre ti, dice el segundo, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Yahweh tu Elohim. El 3 dice, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños y tus ovejas. Hay una bendición, oigan esto, hay una bendición para tus hijos si tú obedeces a Yahweh. Y yo como padre lo digo, uno lo que más quiere es la bendición de los hijos. O sea, uno cuando obedece, esta palabra nos está diciendo que hay una promesa de bendición para tus hijos. Muchas veces nosotros nos afanamos por dejarle una herencia material a nuestros hijos. ¿Qué le voy a dejar? ¿Qué casa le voy a dejar? ¿Qué cuánto dinero le voy a dejar? ¿Qué educación universitaria le voy a dejar a mis hijos? Y nos preocupamos por todo lo natural y material habido y por haber. Queremos
asegurarles la vida aquí. Pero lo que pasa es que aquí uno lo que vive son 70 años, 80 años nada más. O sea, tú le puedes asegurar a tus hijos en lo natural, eso nada más. Pero ¿y qué de la parte espiritual? ¿Qué de la parte después de cuando ese niño o tu hijo parta? También, porque es que todos tenemos que partir, no todos nos vamos a quedar muchachitos. Yo me acuerdo cuando yo era niño, ya no estoy niño, ya estoy avanzado de edad, yo soy un adulto contemporáneo. ¿M? Pero entonces vemos que las promesas se cumplen. De alguna manera, lo que mi papá y mi mamá me sembraron a mí, siendo niño, llevándome a esos servicios que a mí no me gustaba ir, que yo no quería ir, que yo me aburría, eso ahora está teniendo frutos. Por eso es importante que nosotros y levantemos a nuestra familia dentro de lo que es el reino. ¿Por qué? Porque nos estamos asegurando de que nosotros vamos a entregarle algo al Señor. Estamos entregando a nuestros hijos. Recuerden que nuestros hijos no son nuestros. Ahora es que yo me estoy dando cuenta de eso. Son prestados. Es una administración que se te está entregando. Te voy a entregar a esta persona. ¿Cómo, cómo vas a hacer tú para que esa personita o esa persona llegue a mis pies? Y eso a nosotros también se nos va a demandar. A nosotros también se nos va a demandar. Y es una promesa que si nosotros seguimos al Señor, claro, pues nosotros al seguirlo, por supuesto que eso va a beneficiar a nuestras descendencias. El número 7 dice, Yahweh derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti, por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Mira todos los beneficios que hay cuando nosotros decidimos seguirle y obedecer. Yahweh te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Yahweh tu Elohim te da. Te confirmará Yahweh por pueblos escogidos suyo, apartado suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Yahweh tu Elohim y anduvieres en sus caminos. Entonces, ¿es gratis? No es gratis. Hay un convenio, hay un pacto. Él te protege, pero tú le obedeces. Él te bendice, pero tú le obedeces. Y tú puedes decir, oh, eso es un yugo. Sí, lo es. El mismo Yahoshua le dijo, dice, mi yugo es más fácil. Pero sí, es un yugo, pero es más fácil. Es más fácil que el yugo del mundo. Porque el maligno sí sabe cómo poner yugo, ¿yo? Porque él es el que nunca le abrió la puerta, la cárcel a sus prisioneros. Él no abre cárcel. El que abre la cárcel es Yahweh. Yahoshua fue el que vino a abrir la cárcel. Porque por el maligno se quedan todos allí. En el 10 dice, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Yahweh es invocado sobre ti. ¿Por qué? Porque al Señor le interesa de que la gente se dé cuenta del poder que Él tiene. Y por eso Él te bendice, porque Él necesita ver, que los demás vean que un hijo de Él está mejor que una persona que está en el mundo. Y no estamos hablando de dinero, porque tú puedes ver a una persona que tiene mucho dinero, pero tiene su vida emocional destruida. Entonces el dinero no lo es. Estamos hablando de la paz espiritual. Estamos hablando del ser. Amén. Y te hará Yahweh sobreabundar en bienes. También dinero te va a dar. Lo hizo con Abraham. En el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Yahweh juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Yahweh su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Yahweh por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Yahweh, tu Elohim, que yo te ordeno hoy para que los guardes.
y cumplas. Y el 14 dice, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a la diestra ni a la siniestra, o sea, ni a la izquierda ni a la derecha, para ir tras dioses ajenos y servirles. Lo que pasa, y este es el problema, es que tú te puedes desviar del camino. O tú te puedes ir a la derecha o te puedes ir a la izquierda. Y sucede mucho con la ley, que eso es lo que hemos estado investigando y eso es lo que hemos estado estudiando en estos días. Porque ¿qué es lo que sucedía con los escribas y los fariseos? Que los escribas y los fariseos se fueron mucho hacia la derecha. Recibieron la ley y entonces dijeron, esto hay que perfeccionarlo. Y empezaron a crear, empezaron a estudiar. Estudiaron tanto la ley que se olvidaron del espíritu, de la palabra. Y empezaron a crear leyes aparte de la ley, a colocarle carga, la palabra lo dice, ponían carga sobre los hombres que ni ellos mismos eran capaces de cargar. Entonces eso es irse hacia la derecha. E irse hacia la izquierda, es decir, no, ya el Señor es misericordioso, Él es amor, Él es incapaz de que Él consuma a la humanidad. Ya Joshua nos perdonó por todo, Él es el que hizo todos los sacrificios, nosotros no tenemos que celebrar nada, nosotros no tenemos que obedecer a casi nada de lo que dice la palabra, que ese es en el punto donde nos encontraba, donde yo me encontraba, donde yo decía, bueno, ya lo que es más o menos el 30% de la palabra es para mí, lo demás es para, no sé para quién será, pero para mí no es. ¿Mm? Y yo, vámonos de vacaciones, Semana Santa, nos vemos, era para la playa. Hay que a celebrar la carne. Nos olvidamos del Creador. Nos olvidamos de los estatutos de Él. ¿Por qué? Porque nos íbamos o para la derecha o para la izquierda. Entonces, el asunto es que cuando nos vamos a la derecha o a la izquierda, empezamos a caer en pecado. Porque tarde que temprano estamos adorando otra cosa que no es Él. Tú te puedes ir a la derecha y vas a adorar otra cosa que no es Él. Y te puedes ir a la izquierda y te vas a conseguir lo mismo. No importa para cuál de los dos lados te vayas, vas a terminar en idolatría y vas a terminar dándole culto a cosas que no son Él y vas a terminar desobedeciendo o obedeciendo mandatos que Él no colocó de ninguna manera. Y aquí uno de los propósitos de las fiestas de Yahweh. Estamos en los panes y levadura. Y nosotros nos preguntamos, pero ¿por qué tanta celebración? ¿Por qué tanta ley? ¿Por qué tantos ritualismo? En los panes sin levadura somos entrenados a detectar dónde está el pecado en nuestras vidas. Los panes sin levadura es cuando nosotros empezamos a limpiar nuestras casas. La palabra dice que no se halle levadura dentro de sus casas. ¿Y qué es lo que se hace? Eso es como un juego, a tratar de conseguir dónde está la levadura dentro de la casa. Oye, ¿será que no habrá un pan guardado por ahí? Revisen si no hay levadura. Y es que el Señor mandó a hacer eso. ¿Por qué? Porque Él manda a hacer las cosas en lo natural para que nosotros lo aprendamos y lo llevemos a lo espiritual. Por eso es que se dice que lo atas en lo natural y lo atas en lo espiritual. Lo que ates aquí en la tierra, lo atas allá arriba en los cielos. Es un ensayo. Son fiestas proféticas. ¿Cuál es el propósito? El propósito es que nosotros aprendamos que esto que nosotros hacemos en lo natural dentro de nuestras casas lo llevemos a nuestras vidas. Sabemos que la levadura es la representación del pecado. Y así como buscamos esa levadura dentro de las casas, nosotros tenemos que estar comprometidos a estar buscando el pecado en nuestras vidas. O sea, ¿en qué estamos fallando? Y eso no es una búsqueda solamente en la festividad. Es una búsqueda que tiene que ser constante. Siempre tenemos que estar buscando en qué nosotros estamos fallando. Nos ponemos a ver cómo llegamos al límite con el tema de la levadura y empezamos a acercarnos más a los límites, porque realmente nosotros no queremos sacrificar. ¿Cómo es eso? Bueno,
Nosotros no podemos comer pizza. ¿Por qué? Bueno, porque la masa de pizza trae levadura. Pero entonces empezamos a investigar, a indagar, a ver qué tipo de pizza hay que no tenga levadura. ¿Ah? O sea, tratamos de llegar al límite. O sea, ¿qué es lo que podemos hacer sin pecar? O que, que hasta dónde puedo yo llegar. Y es que nosotros no queremos sacrificar. ¿Por qué? Porque dejar el pecado es sacrificio. ¿Por qué? Porque a la carne le gusta el pecado, a la carne le gusta el exceso. Y lo que queremos es solamente saciar nuestras ansias, lo que queremos es saciar nuestros deseos. Eso es lo que nosotros siempre queremos. Y si nosotros le damos rienda suelta a nuestra carne, a nuestras ansias, a nuestros deseos, definitivamente vamos a estar lejos de Yahweh. Porque el mundo espiritual, mira, con la carne nada que ver. El Señor nada que ver con la carne, no tiene nada que ver. La carne es concupiscencia y tinieblas. Los que se van hacia la derecha se ponen tan rígidos que se olvidan del espíritu que habita en la palabra, se olvidan de lo más importante de la palabra. ¿Saben cuál es lo que es lo más importante de la palabra? Está en Mateo 23, 23. Mateo 23, 23 al 24. Y está Yahoshua diciéndole a los escribas y fariseos, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Y le dice hipócrita. Yo veo esto y digo, wow, o sea, les hablaba duro. ¿Mm? Usted llega y le dice a un hermano hipócrita, ay Señor, te botan de la iglesia. No viene más. Bueno, el Señor les hablaba así, mira cómo les hablaba a sus hijos, pues él los trataba como hijos, no los trataba como hermanos. Ay de vosotros los escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Esto lo que quiere decir es que él les estaba diciendo, ustedes diezman. O sea, sabe que sobre toda la ganancia, pues el pueblo tenía que diezmar. Y si ustedes diezman la menta y el eneldo y el comino, o sea, ustedes haciendo la ofrenda, entregando la ofrenda al templo, están bien. Pero luego les dice, y dejáis lo más importante de la ley. O sea, que más importante que eso, más importante que la ofrenda que ellos daban, era la justicia, la misericordia y la fe. ¿Eh? Ahora bien, hay gente que se agarra de esto y dice, ¿te das cuenta que la justicia, la misericordia y la fe es más importante? Entonces ya quieren obviar lo otro. Y el Yahoshua dice en la siguiente estrofa, dice, esto era necesario hacer. O sea, sí hay que hacerlo, o sea, hay que diezmar, hay que ofrendar, pero sin dejar de hacer aquello. Guías de ciego que coláis el mosquito y tragáis al camello. ¿Sabe lo que le estaba diciendo ahí? Lo que pasa es que también en la casa de Judá, como ellos no pueden comer insectos, porque es inmundo, bueno, nadie puede comer, pues, la palabra dice, no comerás insectos porque son inmundos. Entonces el vino a veces se llenaba de mosquitos o algo, le caía de repente un insecto. Entonces ellos llegaban y colaban el vino para que si había un insecto quedara en la mallita, entonces quedara el vino puro y no tragarse eso. Entonces es lo que le dice, coláis el mosquito, pero te terminas tragando un camello. O sea, Yahoshua fue sarcástico ahí. Dice, o sea, llegas, cuelas el mosquito y te tragas el camello. O sea, eso fue lo que le dijo. ¿Por qué? Porque los trataba como hijos. Así era Yahoshua y les hablaba por la vía del medio y les decía hipócritas. ¿La ley es importante? ¿Sí? ¿Ustedes creen que la ley es importante? No importa cuál ley sea, pero la ley ustedes creen que es importante. En Estados Unidos, cuando empezó la era de los vehículos, cuando empezaron a salir todos esos carros, no había una ley de tránsito. No, no, no existía. Y por eso tú agarrabas tu carro, no habían semáforos, no habían carreteras, no había nada. Y entonces la persona que se montaba en un carro podía hacer lo que el carro pudiese hacer. Daba vueltas en U, se paraba donde no se tenía que parar, se atravesaba.
pero ellos hacían de todo. Entonces los carros iban en todas las direcciones. Tú cruzabas una calle, tú no tenías que mirar para la derecha y la izquierda, tú tenías que mirar para todos los lados. Cuando no había esa ley, se necesitaba una ley. Y entonces se instauró una ley. Hasta que la ley no sale, sencillamente pues nada es delito. Pero cuando la ley sale, empieza el delito. Y empezaron a colocar las leyes de tránsito, los semáforos rojos y todo eso. Hoy en día, en el modernismo que ya vivimos, ya un policía conoce toda la ley o debiese conocerla. Y una persona que conduce también debe conocer toda la ley. ¿Qué sucede cuando una persona de estas que conduce, por supuesto que no se la sabe toda, a veces piensa que está haciendo algo correcto y no lo hace? Y de repente lo paran, no sabe por qué lo paran, y le dicen, mire, eso que usted acaba de hacer está prohibido. Es que yo no sabía, va a decir probablemente la persona, pero igualmente puede que le coloquen su multa. Ahora hay muchas maneras de aplicar la ley. Este es el punto que quiero llegar, porque ya Yahweh colocó una ley, pero la manera de interpretar la ley no fue la manera correcta como la interpretaron lo que fue el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos interpretaron la ley en la letra y se olvidaron, como lo acaba de decir, se olvidaron de la misericordia, de la fe. El ejemplo más claro de cómo se interpreta la ley está en Juan capítulo 8. ¿Y por qué está ahí? Porque es que el mismo Yahoshua en Juan capítulo 1 dice que Él es la palabra. Dice que en el principio era la palabra y la palabra fue hecha carne. Ustedes han leído varias veces eso. Y entonces decimos que Yahoshua era la palabra andante. O sea, él mismo fue el que confeccionó la palabra. Él mismo fue el que confeccionó las leyes. Y en Juan 8, capítulo 1, dice de la siguiente manera. Y Yahoshua se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Entonces mírate esta escena. Está el juez, está el creador del universo, el mismo que dictaminó de que esa mujer debía de morir, porque ese es el pago y ese es el juicio que dice la Torá de una mujer que es sorprendida en adulterio. O sea que tenían que matarle. Y en la ley, dice en el versículo 5, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Y el capítulo 6 aclara, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Yahoshua, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y le dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros. Y quedó solo Yahoshua y la mujer que estaba en medio. ¿Usted sabe por qué primero se fueron los más viejos? No tienen ni idea. Porque son más viejos, más pecados. Se acordaron de más cosas. Entonces, fíjate eso. El creador del universo, el creador de la Torá, el que, el que, el que escribió la ley, le está perdonando y está pasando por alto esto. Esto lo que nos da a entender es que no necesariamente se debía apedrear a esa mujer. Vamos a seguir leyendo.
Y enderezándose Yahushua y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor, Adón. Entonces Yahushua le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. El hecho de que nosotros tengamos la ley en nuestras manos, eso nos da dos poderes. Nos da el poder de ejecutarla o nos da el poder también de dar perdón a la persona o obviarla por un acto de misericordia. Pero lo interesante aquí es que él dice, vete y no peques más. O sea, no quiere decir, mira, no, te voy a perdonar, pero sigue haciendo lo que tú has venido haciendo. No, el perdón está, pero no, vete y no peques más. Y también algo que aprendemos de aquí es que difícilmente alguien puede aplicar la ley cuando la ha transgredido. Por eso es que la ley también nos fue dada, pero es que nosotros fuimos los primeros en transgredirla. Entonces por eso no podemos ser tan de la derecha, porque todos hemos pecado, todos hemos transgredido la ley. Pero eso no nos da derecho a irnos tampoco tan a la izquierda, de que pues ya que la transgredimos, pues fiesta. O sea, tenemos que buscar el punto medio, que es lo que Yahushua quiere. Entonces nosotros no estamos puestos para juzgar a nadie. Y por eso Colosenses 2:16, que es lo que hemos estado estudiando estas 2 semanas. Por eso es que Colosenses está ahí, 2:16, que dice que nadie os juzgue, porque es que nadie puede ser juzgado. Proverbios 26:2, en Proverbios 26:2 dice de la siguiente manera, como el gorrión en su hogar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. O sea, la maldición viene por una causa. Y la causa es sencillamente porque dejamos de obedecer. Nos apartamos. O sea, no nos vamos para la derecha o para la izquierda. Es sencillo, es obedecer lo que la palabra dice y actuar con misericordia. No podemos andar por la vida actuando sin reconocer la autoridad del Creador y su ley. O sea, porque Él la dejó para algo. Su palabra dice que no va a pasar. O sea, eso va a estar ahí permanentemente. Dice, tierra y cielo pasarán y su palabra no va a pasar. Este mundo va a dejar de ser. Ese cielo que usted ve allá va a dejar de ser. Pero su palabra va a seguir. Imagínense ustedes eso. Entonces, ¿vale la pena estudiarla? ¿Vale la pena seguirla? ¿Vale la pena enseñársela a nuestros hijos? Amén. El punto medio es el mejor. ¿Cuál es el punto medio de todo el asunto? Ser un imitador de Yahushua. Ese es el punto medio. Él nos vino a enseñar cómo se hacía. ¿Tú quieres ver cómo se hace? Ve y estudia a Yahushua y estudia a los apóstoles. Él fue el que vino a enseñarnos a nosotros cómo se hace la ley. Lo que él hacía. ¿Qué es lo que él hacía? Él salía a sanar, él salía a perdonar, él salía a restaurar, él salía a hacer todas esas cosas. ¿Qué es lo que los fariseos hacían? Los fariseos salían era a echar dedo. Mira aquel que no está orando. Mira aquel que no se lavó las manos. Mira aquel que, o sea, a criticar a todo el mundo. O te metes en la derecha o te metes en la izquierda. Pero en cualquiera de los dos sitios estás mal. Tenemos que centrarnos. Con esto no estoy diciendo que no está mal disfrutar en familia, no, no. No malinterpreten. Lo que estamos diciendo es que tenemos que hallar el punto medio y que Yahushua vino a darnos una escuela, a darnos una enseñanza de cómo realmente se debía guardar su palabra. Su palabra se puede guardar en equilibrio.
y siendo una persona de paz, siendo una persona que lleva amor, paz y tranquilidad a las demás personas, que no va a traer zozobra, que no va a traer. Dice, tú predicas, los demás quieren bien, el que no quiera, pues también, somos amigos de todos. Pero definitivamente, nosotros por nuestro bienestar espiritual, porque sabemos las cosas que van a venir y sabemos que el mundo va a estar sometido a cosas tremendas y que por las promesas que nosotros vimos acá, nosotros vamos a ser resguardados si lo obedecemos a Él. El mundo va a ir a situaciones peores. Nada se va a poner mejor en este mundo. Lo que viene mejor es el reino. El reino sí va a estar bueno. Y del reino está bueno porque el reino está creciendo. Pero el reino milenial ya se está instaurando. Porque se vino a instaurar desde que el Mesías llegó. Y no ha parado. Nosotros somos embajadores de ese reino milenial. Y por eso es que estamos anunciando de que tienes que entrar en obediencia. Hay que entrar en obediencia. Y lo decía el pastor Samir. Dice, si la palabra se pudiese traducir en una sola palabra, sería obediencia. O sea, tenemos que obedecer. Nosotros tenemos la herramienta más poderosa que no tuvieron los escribas y los fariseos en esa época, que es el Espíritu del Santo, es el Rúa. El Rúa es el que te ayuda a leer la palabra con amor y a aplicarla con amor y misericordia. Y ni aún así, hoy en día está el fariseísmo moderno. Hoy en día está el fariseo que solamente se dedica a leer y a leer y a leer y a leer, pero no entra en comunión. No entra en la presencia del Rúa. Nosotros tenemos que leer la palabra, pero tenemos que estar en la presencia del Señor. Porque la presencia del Señor es quien te va a llevar a toda verdad. La presencia del Señor es quien te va a dar esa palabra como un instrumento para que la utilices correctamente para tu vida, para tu familia y para los demás. Es una combinación. La palabra sola no sirve. La palabra es la lámpara y el espíritu es el aceite. Es la única manera de que tú alumbres tu vida y alumbres la vida de los demás. Con la pura lámpara no se puede hacer mucho. Y si es puro aceite, sin lámpara, tampoco. Hay que tener las dos. No sé si me están entendiendo el mensaje. Los fariseos tienen lámpara, bastante. El pueblo de Jacob, los cristianos, tienen aceite, bastante, pero tienen poca lámpara. ¿Por qué? Porque todavía no han entendido lo de las leyes. Y como no han entendido lo de las leyes, siguen celebrando lo que el mundo les da. Y si celebran lo que el mundo les da, están sacrificando ¿a quién? Al mundo. Ya lo hemos estudiado, ¿cierto? Y es que la ley de Yahweh sí hay que guardarla, está ahí para eso, pero no hay que guardar, hay que guardarla de una manera peculiar. Hay que guardarla como Yahoshua la guardó. Para eso Él vino. Y que solamente a través de su espíritu nosotros podemos aprender. Y ese es el llamado que tenemos ahora de que se está levantando una nueva generación que estamos estudiando las raíces de los apóstoles, de cómo Yahoshua interpretó todo y cómo nos ayudó a interpretar, porque en realidad eso es lo que él pensaba y eso es lo que él sabía que lo que quería cuando diseñó esta palabra tan hermosa. Es una constitución. Si ustedes leen la constitución del reino, es para que no haya gente mala, sino solamente gente buena. Amén. Una constitución donde dice ama a tu enemigo. ¿Ustedes creen que habría guerra? No, ¿verdad? Claro, hay gente que se agarra de eso y dice, ¿vio? Es que hay que amar solamente al Señor. Sí, pero amar al Señor
Es bien amplio. Amar al Señor significa guardar sus mandamientos. Eso significa amar al Señor. Guárdalos, obedécelos, obsérvalos. Eso significa amar al Señor. Amar viene acompañado de una acción. Yo amo al Señor, sí. ¿Qué estás haciendo para Él? ¿Tú lo amas bastante? ¿Qué estás haciendo para Él? ¿Qué estás haciendo para su reino? ¿Cómo estás llevando tu vida? ¿Cómo estás llevando la vida de tu familia? ¿Cómo te estás llevando con tu vecino? ¿Eres testimonio para los demás? Amén. Y vamos a dejarlo hasta aquí, porque yo creo que ya es suficiente. Que Yahweh les bendiga.